Todas estas mismas que hay cosas saben. Entonces no vamos a meter mucho en las cuestiones bioquímicas, enzimáticas, pero necesitamos ver cosas propias. Aumentar los niveles de glucosa, como que se activa la insulina y la insulina es la encargada de almacenar y aprovechar esa glucosa. También para la síntesis de azúcar. Cuando empiezan los niveles de glucosa en sangre, la insulina hace que la glucosa empiece a entrar a la célula para que pueda ser. La función de la insulina es meter la glucosa a las células. No, estimula los receptores para glucosa. Estimula los receptores a las células. Para glucosa, para que sean captados por las células. O sea, bueno, quién sabe cómo es el mecanismo, pero o sea, directamente la función de la insulina es meter la glucosa a las células. Según yo, la insulina se liga a los tejidos y hace que se parecen muy pequeños transportadores de glucosa. Es generar la exposición de esos transportadores. Pero con qué objetivo. Captar la glucosa en los tejidos. Bueno, para que el transportador pueda introducir glucosa. O sea, si no hay insulina, me dicen entonces que si no hay insulina, las células no pueden captar glucosa. No, sí, porque hay transportadores que no dependen de la insulina. Como el 2. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? Mantener regular la concentración de glucosa en los organismos. Esa era la función de la insulina. Pues una vez que aparte de expresar los transportadores. ¿Será malo para el cuerpo que tengamos unos niveles de glucosa de 200? No. Entonces, ¿qué no? ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Disminuir los niveles de glucosa plasmática? No, según yo es mantenerlos en un rango normal. Esa es la función de la insulina, esa es su función evolutiva. O para la Mantener los composición niveles de rápida. glucosa normales. ¿Podemos vivir sin insulina, Michelle? Puede ser como una ceremonia. ¿Podemos vivir sin insulina? ¿No, Shamani, podemos vivir sin insulina? Sí, pero... Sí, puede ser terapia. Como diabético. Porque si me dicen es disminuir los niveles de glucosa plasmática, mejor no como glucosa, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Si el objetivo es mantener los niveles de glucosa plasmática bajas, mejor no como glucosa. ¿Qué onda? ¿Cuáles son los demás tejidos? ¿Las neuronas necesitan insulina para meter glucosa? Transportadores independientes. Los transportadores A ver, ¿el hígado necesita insulina para obtener glucosa? no. Pues a lo mejor más no se supone que la insulina tiene que ver con la regulación de los tejidos, pero cuidar un poco, o sea, como que en el proceso, por eso maneja el control de la glucemia, porque como que inhibe o... Entonces la función de la insulina es mantener los niveles de glucosa plasmáticos normales. Es que refiero a No, más bien facilita ese proceso. Creo que es que no solamente es eso, también estimula, como, bueno, no lo vamos a ver, pero las enzimas, por ejemplo, las enzimas que hacen el glucógeno, también las estimula la insulina, entonces también tiene una función como de guardar o almacenar todos esos carbohidratos que están en la sangre. Ok, pero entonces no me acaban de decir cuál es la función de la insulina. Y aquí ojo que también se están enfocando mucho en la glucosa. Bueno, también los... ¿Es malo tener niveles de glucosa plasmáticas de 200? ¿Digamos por 200? Pues sí, no, porque pasan cosas como la explicación y problemas con los nervios. ¿Pero directamente por la glucosa? Pues por los niveles altos de glucosa. A ver, Jessica. ¿Cuál es la función de la insulina? Aparte de lo que han dicho, no se me ocurre en sí. Es que fíjense, si me dicen que la función, que la razón de existir de la insulina
es que se expresan transportadores GLUT4 para que las células puedan meter glucosa. Primero tenemos que explicar qué células, ¿sale? ¿Qué células son las que dicen insulina? Para meter glucosa. Músculo esquelético y tejido adiposo. Músculo esquelético, tejido adiposo, nada más. Son los únicos tipos de células que necesitan que haya insulina para que puedan meter la glucosa, ¿sale? Pero esa será la función de la insulina, esa será la razón de existir de la insulina, que las células de músculo esquelético y tejido adiposo puedan meter glucosa. ¿Por qué no, Raúl? Yo pienso que es tener un control metabolismo a través de regular distintas vías metabólicas. ¿Pero con qué objetivo? O sea, es que sí estoy de acuerdo, o sea, es correcto lo que me está diciendo, pero al fin y al cabo no me acaba de decir para qué sirve la insulina. A ver, ¿qué le va? Bueno, aquí el libro dice que el punto de la insulina es el almacenamiento de carbohidratos, proteínas y grasas para su utilización especial. Funciona como reserva. ¿Qué pasaría si no tuviéramos insulina? A ver, Leo, ¿qué pasaría si no tuviéramos insulina? ¿Qué le pasa a una persona que no tiene insulina? La concentración de glucosa en la sangre aumentaría En fin, es algo paradójico, pero nosotros tenemos así como muy clavado que lo único que le pasa a una persona que no tiene insulina es que los niveles de glucosa plasmática están elevados, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pensarían si yo les dijera que las personas con diabetes también son muy propensas a tener periodos de hipoglucemia? ¿Sí me creerían o no me creerían? Sí, ¿por qué, Blanca? Porque las personas con diabetes tienen, bueno, desarrollan que los receptores para la insulina ya no, bueno, como son personas que consumen mucha glucosa, entonces los diabetes, sus receptores están expresados para la insulina, se disminuyen en número y entonces hay mucha insulina. Entonces, como tienen hiperinsulinemia, eso es lo que causa la hipoglucemia. ¿No es por la pérdida de glucosa por la orina? ¿Sí me creen eso o no me creen? No tiene sentido. Las personas con diabetes son muy propensas a tener hipoglucemia. De hecho, las personas con diabetes tipo 1, que se conoce como diabetes juvenil, insulino dependientes, el principal problema, o sea, sí es la hiperglucemia y una complicación aguda que se conoce como cetoacidosis diabética, ¿sale? Pero uno de los grandes problemas que tienen esas personas con diabetes tipo 1 es daño neurológico porque están expuestos continuamente a periodos de hipoglucemia, ¿sale? Pero ¿por qué entonces estas personas oscilan entre periodos de hiperglicemia, de glucemia plasmática muy alta, una glucosa en plasma muy alta y muy baja? A ver, Amanda, explícanos lo que dijo Iván de para qué sirve la insulina. Pues que dijo que servía para almacenar carbohidratos y principalmente que además servía para que se activaran otras vías metabólicas en otro tipo de tejidos como músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Qué pasaría si no existiera la insulina? Pues entonces no se llevaría a cabo la... ¿Tú desayunas, Amanda? ¿Antes de venir a la escuela? No, ¿Hasta qué hora comes? como hasta esta hora. Como la... ¿A qué hora comes, Amanda? A las 10 de la mañana. ¿Y qué comes? Un jugo y a veces, ahorita comí ensalada de manzana. Pero... Bueno, que no es comida, pero bueno. Sí, ya sé que no es comida. ¿Hasta qué hora comes? Ya la comida fuerte. Como a las 5 o 6. ¿Y luego cenas? No, ¿Ya no cenas nada? no, porque como O sea, de 5 de la tarde comes un buen, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto tiempo se pasó sin comer? como 17 horas. 17. ¿Y tuvo hipoglucemia? No, si ahorita antes de desayunar los niveles de glucosa plasmáticas, Amanda, a lo mejor no tienen 70 o 80. ¿Qué
qué pasaría si no tuviéramos insulina, Amanda? Si no tuviéramos insulina, se elevaría. No, más bien ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo de las horas que come Amanda? ¿Cuánto tiempo se pasa sin comer? Con la insulina. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué pasaría si no tuviéramos insulina? A ver, Amanda. Ok, tenemos algo muy claro y lo ven así desde la primaria. Con la insulina se expresan transportadores de GLUT4 en músculo esquelético y en tejido adiposo para que transporten la glucosa hacia el interior de esas células. Eso está muy claro, eso ya está clarísimo, ¿sale? Pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy preguntando a Amanda? De ¿a qué hora come? ¿Cuánto tiempo pasa sin comer? ¿Y por qué no tiene periodo de glucosa? Porque una persona con diabetes tipo 1 que no secreta insulina come a las 5 de la tarde Y le viene una y hipoxia. cuando se despierta al día siguiente ya tiene hipoglucemia. Entonces me pueden preguntar cómo si el problema de esta persona es que tiene hiperglucemia, ¿no? Es que, bueno, ¿Qué está pasando ahí? esa persona, primero, por ejemplo, Amanda no tiene hipoglucemia porque tiene reservas de glucógeno. Y aparte se activan otras, bueno, esas entran en un proceso de lisis. Aparte tiene otros como mecanismos como la gluconeogénesis para hacer tu propia glucosa. Por eso es que Amanda no tendría hipoglucemia, pero en el caso de un diabético tipo 1, ya ni siquiera tenía esos reservorios, ya no tendría esos reservorios de glucosa porque nunca la puedo captar. Y por eso sí tiene hipoglucemia. ¿Qué pasaría si no existiera la insulina? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Estaríamos con Bueno, por Si tú te comes una hamburguesa a las 5 de la tarde y no comes hasta las 10 de la mañana del día siguiente, ¿sale? No tiene ningún problema. Si no existiera la insulina, ¿qué tendríamos que hacer? Le das una mordida a tu hamburguesa, media hora después le das otra mordida a tu hamburguesa, media hora después le das otra mordida, así cada media hora le das una mordida. Te tienes que parar cada media hora en la noche a darle otra mordida, ¿sale? ¿Sí estás de acuerdo en eso? Entonces, ¿cuál es la función de la insulina ya resumidas cuentas? Mantener estable, mantener constante. ¿De dónde surgió la necesidad de que existiera una hormona como la insulina? Porque no puedes estar comiendo siempre, tú tienes que comer. Sí, que no tienes disponibilidad. A lo mejor ustedes sí van a la tienda, se ponen al sitio o a lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero estamos hablando de, o sea, de años, de miles, millones de años de evolución, ¿sale? Cuando los animales no tenían acceso, digamos, inmediato todo el tiempo a alimento. Entonces, ¿cuál es la razón de ser la insulina? La insulina le permite a un animal, incluido los humanos, comer mucho y pasarse largo periodo de tiempo sin comer y sin que llegue hipoglucemia, ¿sale? ¿Por medio de qué mecanismos? ¿Qué hace la insulina? Bueno, aparte de eso de los transportadores también estimulan las hormonas. Pero antes de ver los mecanismos, enzimáticos. Pues para guardar Sí, hacen que todo lo que comas tú se quede guardado en tu cuerpo y lo vayas sacando, digamos, paulatinamente a medida que lo vayas necesitando, ¿vale? Una persona que no tiene insulina come y ¿qué le ocurre a sus niveles de glucosa plasmática? Se elevan muchísimo, ¿vale? Pero después de un periodo donde no comer, ¿qué le ocurre? Esos niveles de glucosa bajan y no tienen ninguna reserva energética de donde agarrar para producir más glucosa, ¿sale? Entonces, siguiendo esta lógica, ¿en qué momento será necesario que un animal, un ser humano, secrete grandes cantidades de insulina? Cuando come. Cuando está trabajando. Sí, mientras más comes, más insulina secretas. ¿Con qué objetivo? Que la insulina va a hacer que todo eso que estás comiendo se quede almacenado, ¿vale? ¿De qué manera se va a almacenar? Mira, José, ¿de qué manera se va a almacenar todo lo que estás comiendo? Nada más. Y de proteínas. La insulina ustedes van a ver que actúa prácticamente en todas las células, ¿sale? Y tiene muchas funciones, pero los órganos, vamos a ponerle así, como que necesitan insulina, y es principalmente donde va a actuar la insulina, es hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Entonces, cuando tú comas una comida fuerte, todo eso que tú comas va a hacer que se secrete insulina.
¿Con qué objetivo? Que eso se quede almacenado en hígado a manera de glucógeno principalmente, el músculo esquelético a manera de proteínas, el tejido adiposo a manera de triglicéridos. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok, te pasas un largo periodo sin comer. ¿De dónde vas a agarrar para producir más glucosa? El glucógeno que tienes guardado en el hígado, de las proteínas que tienes guardadas en el músculo esquelético, de la grasa que tienes guardada en el tejido adiposo. Entonces yo empiezo a agarrar coherencia porque si ustedes me dicen, la insulina lo que hace el músculo esquelético y el tejido adiposo es expresar transportar los GLUT4 para que estas células metan glucosa. ¿Con qué objetivo? ¿Y por qué nada más en ese momento? Almacenar toda la energía Porque es posible. cuando tenemos más. Tenemos mucha glucosa disponible para que ese exceso de glucosa que tú te estás comiendo, ¿vale?, se meta al músculo esquelético, se meta al tejido adiposo. ¿Vale? Aparte de hacer que se meta más glucosa al músculo esquelético y tejido adiposo, ¿qué vías enzimáticas aumentarán en estas células? La de la glucógeno. Porque en el caso del hígado va a aumentar la síntesis de glucógeno. En el caso del músculo esquelético, la síntesis de proteínas. En el caso del tejido adiposo, la síntesis de triglicéridos. ¿Sale? Entonces ya vemos funciones que no nada más sirve para meter glucosa a las células. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué pasa en una persona después de mucho tiempo de no comer, después de mucho tiempo estar en ayuno, secretar insulina? Es precisamente lo que le ocurre a una persona que tiene un insulinoma. ¿Qué le pasaría a una persona después de mucho tiempo estar en ayuno que secreta insulina? No, no hay hipoglucemia. ¿Por qué? Porque está en un periodo de ayuno, entonces digamos que solamente tienen las concentraciones basales de glucosa y si a eso le agregas la insulina que va a almacenar toda esa glucosa, pues va a disminuir. Entonces, el músculo esquelético, tejido adiposo van a empezar a captar glucosa por acción de la insulina. ¿Sale? ¿Qué va a pasar a la glucosa plasmática? Va a disminuir muchísimo. ¿Y cuáles son las zonas principales afectadas por esto? Las neuronas. Las neuronas, que son células que dependen mucho de las concentraciones de glucosa plasmáticas para producir ATP. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? 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 Ok, entonces, ¿qué células producen insulina en el páncreas? Este dibujito que tenemos aquí representa lo que conocemos como páncreas endocrino. A veces saben que el páncreas tiene una parte exócrina que vamos a ver cuando hablamos digestivo, que son los acinos pancreáticos. La expulsión de secretar bicarbonato, agua y diferentes enzimas. Metido dentro de todos esos acinos tenemos esta parte endocrina. ¿Ok? Entonces lo que se llama como hidrógeno de grano. ¿Qué células están conforman las células de grano? Ok, alfa que producen las beta que producen insulina. ¿Qué más? Las betas son somatostatina. Sí, entonces ¿cuántos islotes de naranjas tiene el páncreas? 5 millones. Entonces tenemos células alfa, tenemos células beta, ¿qué más? Delta y. Entonces, ¿tú dices qué hormona produce las células alfa? Glucagón o glucagón como la quieran. Glucagón, ¿no? Da lo mismo, no importa. Beta. ¿Nada más? ¿Qué secretan las células beta? Dipéptidos, sí. ¿Nada más? Amilina. ¿Nada más? Proinsulina. Chamar y la delta. Somatostatina. Ignacio, estas de acá. Polientropía pancreática. Eso para no dejar, ¿no? Pero esto pueden ver en sus libros, honestamente yo no he visto. Ya desde YouTube. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir este dibujito de aquí? ¿Con qué proporción son las células? Aparte de la proporción de las células, ¿en qué están haciendo énfasis ahí? La ¿Hacia disposición. dónde se dirige su secreción? Comunicación. Sí.
distribución, o bueno, específicamente qué? ¿De dónde ¿Qué se les ponen a México? El flujo sanguíneo. La presión. El flujo sanguíneo El del flujo centro sanguíneo de la es la periferia. periferia. Y entonces las flechitas rojas representan el sentido del flujo sanguíneo. Ok, entonces, ¿cómo le están poniendo ahí? ¿Tendrá alguna razón por la cual se hagan énfasis en eso? Sí, es que cuando se libera la insulina inhibe así casi directamente la secreción del glucagón por la disposición de las células. ¿Cuáles son los que se encuentran predominantemente en el En el centro? centro las beta que secretan más y ya las demás en la periferia. ¿Qué pasaría si no fuera así? ¿Por qué tiene que tener esa distribución? Porque es como algo ¿Cuál es la función del glucagón? lo contrario de la insulina. Es una enzima contrarreguladora de la insulina. Aumenta los niveles de glucosa en plasma y también favorece ¿qué? La función de la somatostatina. ¿Inhibir a las dos? Inhibe ¿qué? Pues no sé qué tanto, pero el glucagón y la insulina. Liberación de ¿qué pasaría si las células delta estuvieran en el centro del islote de la miel? La inhibirían desde que. Sí, todo el Están tiempo. inhibiendo de manera importante la secreción de insulina, ¿no? Y si fijan, están en la periferia. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta cómo están distribuidas las células, tomando en cuenta el flujo sanguíneo, ya nos podemos dar una idea que dentro del mismo islote hay una regulación de la liberación hormonal. ¿Ok? ¿Qué efecto tiene la insulina sobre las demás? Y principalmente la insulina. Mira, sí tiene sentido, ¿no? La función del polipéptido completo. ¿Alguien encontró alguna función del polipéptido completo? O lo dejamos así como son en todo. ¿Alguien vio algo del polipéptido completo? Sobre la secreción, pero exocriminal. Yo diría que la función por el péptido magnético no se sabe aún para qué se utiliza. Sí, algunos piensan que favorece la secreción de estas enzimas en la parte exócrina del páncreas, ¿sale? Pero vamos a dejarlo como que no se ha adjudicado ninguno. ¿Ok? Y bueno, como teóricamente estamos viendo páncreas en continuo, tenemos que ver cada una de estas, ¿sale? Pero no vamos a ver ninguna de las demás más que las células beta, ¿sale? Entonces, fíjense. Dijimos que la insulina entonces se va a liberar después de que tú consumes alimentos. ¿Okay? ¿Cuándo será la mayor secreción de insulina? Mientras más comas, más secreción vas a tener. ¿Cuándo va a ser la secreción mínima de insulina? Cuando no. Cuando no comas, cuando estés en periodos de ayuno. ¿Okay? Entonces, yo lo que quiero saber va a ser el siguiente segundito. Esto es. Quiero saber cómo se secreta la insulina, cómo se modifican las concentraciones de insulina plasmática a medida que tú comes. ¿Okay? ¿Qué digo? Tengo una pequeña duda preguntando. Dice que la función de la somatostatina en el páncreas es la inhibición de la secreción de glucagón en insulina, pero también a nivel de hipófisis está lo que es la inhibición de la secreción de somatostatina, ¿cierto? ¿Es otra? Sí, ¿Qué relación hay ahí? ninguna. ¿Es otra somatostatina? Sí, además de que es una somatostatina diferente. O sea, no es la misma entonces. No es la misma. En altas concentraciones sí puede actuar esta a nivel hipofisial, ¿sale? Y viceversa. Pero las concentraciones normales no tienen ninguna relación. ¿Sale? Y aparte tienen diferentes aminoácidos, son diferentes. ¿Okay? Entonces fíjense, ¿qué vamos a poner aquí? Yo les pregunto, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de insulina? Cuando ¿Qué le diría? la La ingesta de alimentos, la glucosa plasmática
de glucosa a la beta. ¿Cuál sería el principal estímulo en la sección de insulina? Pues, además de la ingesta de alimentos y del aumento de la glicemia, también es que la glucosa empieza a entrar a las células beta, ¿no? Ok, aumento de la glucemia. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a relacionar las concentraciones de glucosa plasmática, ¿vale? Con respecto al tiempo, en cada nombre que vamos a poner las concentraciones. Esta de la glucosa en antigluten, digamos por huesitos, así como se lo va a reportar principalmente el laboratorio. Y este de acá vamos a poner vamos por. Entonces aquí vamos a poner 100. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Si me dicen que el principal estímulo para la secreción de insulina es la elevación de la glucosa plasmática, yo puedo hacer el siguiente experimento. Voy a canalizar a una persona y directamente a la vena, directamente al plasma, le voy a meter glucosa. ¿Sale? Después, ¿qué voy a hacer? Aquí en este tiempo cero, ¿sale? Aquí en el tiempo cero es cuando yo le meto la glucosa directamente al plasma. ¿Sale? ¿Con qué objetivo? Para medir qué relación tiene el aumento de los niveles de glucosa plasmática con la secreción de insulina. ¿Okay? ¿Qué voy a notar aquí entonces? Yo aquí le meto la glucosa directamente al plasma, ¿sí? Directamente a la vena. ¿Qué pasará con los niveles de glucosa plasmática? Van a aumentar, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Cómo lo quitaría aquí entonces? Vamos a suponer que esta persona tiene un nivel de glucosa plasmática de 60, ¿ok? En el momento que yo le meto glucosa directamente a la vena, ¿qué pasa? Aumenta de manera drástica. ¿Sí están de acuerdo por qué? Pues directamente están metiendo glucosa. ¿Qué pasará con la secreción de insulina? ¿Qué pasará con la secreción de insulina? Si dicen que la glucosa plasmática es el principal estímulo para la secreción de insulina. Se va a secretar mucho. A medida que aumenta la glucosa plasmática, ¿sale? ¿Qué va a pasar con la secreción de insulina? También va a aumentar. ¿Sale? Ese aumento de la insulina, ¿qué repercusión tiene sobre la glucosa plasmática? Lo que hace la insulina es favorecer que la glucosa del plasma se meta a las células, principalmente a músculo esquelético y tejido adiposo. Entonces, este aumento de la secreción de insulina, ¿qué va a hacer con las concentraciones de glucosa? Va a hacer que bajen. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y a medida que bajan, ¿qué le pasa a la secreción de insulina? Baja también, ¿no? Sí, ve la relación aquí. Ok, luego, la glucosa plasmática sigue bajando hasta que queda en los niveles que teníamos antes. Entonces, ¿qué va a pasar con la secreción de insulina? También lo vamos a tener en niveles más altos. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguros que sí? Entonces, ¿qué notamos aquí? ¿Qué conclusión podemos sacar al respecto? Un estímulo importante para la secreción de insulina es el aumento de la glucosa plasmática. Y a su vez, el aumento de secreción de insulina va a hacer que esa niveles de glucosa plasmática disminuya. ¿Qué onda, Iván? Pero también había visto que, bueno, esa tasa de disminución también tiene relación con la presencia de glucagón, ¿no? ¿El glucagón hace que disminuyan los niveles de glucosa plasmática? No, la insulina, los niveles de insulina. Es lo que tengo entendido. Que a mayor cantidad de glucagón presente, los niveles de insulina también van a disminuir. ¿De glucagón? Sí, glucagón. Pero el glucagón. Sí, o sea, es que a mayor cantidad de glucosa, hay mayor cantidad de insulina. Mayor cantidad de glucagón, sí. A mayor cantidad de insulina, más cantidad de glucagón, y el glucagón a su vez inhibe la secreción de insulina. No, la insulina inhibe la secreción de glucagón. El glucagón como es Sí, el glucagón tiene unas funciones diferentes, secreta principalmente cuando los niveles de glucosa están bajos. ¿Vale? Pero bueno, esto no tiene mayor sentido, ¿no? Aumenta los niveles de glucosa plasmática, se secreta insulina. Ese aumento de la secreción de insulina va a hacer que disminuyan esas concentraciones de glucosa plasmática. Cuando los niveles de glucosa llegan a los que teníamos basales, pues también
los niveles de insulina. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok, ahora, ¿qué condiciones están ocurriendo aquí? Que yo directamente al plasma le estoy metiendo la glucosa. ¿Eso ocurre de manera natural? Los animales se meten así la glucosa directamente a las venas. Una persona sí lo puede hacer, no tiene el hospital y darle la glucosa directamente a las venas. Pero ¿será la manera natural por la cual nosotros adquirimos la glucosa? No. Entonces, ¿cuál es la manera natural por la que adquirimos la glucosa? Por los alimentos. Ok, por los alimentos, ¿no? Entonces, para que este experimento sea más real, ¿qué tengo que hacer? Darle En vez de meter la glucosa directamente al plasma, mejor yo hago que esta glucosa se la coma. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Se modificará algo de aquí? En primera, no le estoy metiendo directamente la glucosa al plasma. ¿Cómo se modificarán los niveles de glucosa después de una ingesta? Pero vía oral. No se van a levantar, voy a levantar. En una persona que no tiene diabetes, ¿cuánto es lo máximo que alcanza los niveles de glucosa después de comer? Por mucho que coma. 140. Vamos a dejarlo en 180. ¿Sale? Entonces, una cuestión importante aquí es que como no le estoy metiendo la glucosa directamente al plasma y se va absorbiendo de manera gradual en el intestino, los niveles de glucosa plasmática no se van a elevar de manera drástica. ¿Sale? Entonces, ¿qué observaré yo? ¿Sale? Vamos a dejarlo en 180. Que aumentan, ¿sale? Que llegan hasta 180. Es una cuestión. La primera cuestión que tenemos que ver aquí, ¿no? Que no se llevan de manera elástica porque no la estoy metiendo directamente al plasma. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a observar con respecto a la secreción de insulina? Con el experimento anterior que habíamos visto que a manera que aumentan los niveles de glucosa, aumenta la secreción de insulina. Cuando yo le doy glucosa que se la coma en vez de metérsela directamente al plasma, la glucosa en el plasma aumenta menos y además tarda más tiempo en elevarse los niveles de glucosa plasmática. ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué tendría que pasar con la secreción de insulina? Que aumentara de manera gradual, ¿vale? Y menos, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo en eso? Muy bueno, ya miré. ¿Vale? ¿Pero qué creen? Que no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a aumentar eso. ¿Vale? Tenemos un pico importante de secreción de insulina, muchísimo mayor que cuando tú le metes la glucosa directamente al plasma. ¿Sale? ¿Eso por qué ocurre? ¿Se dan cuenta que es algo contradictorio? Hemos dicho que los aumentos del nivel de glucosa plasmática era lo que sea que secretara la insulina. Cuando tú te comes la glucosa, aumenta menos la glucosa plasmática, pero se secreta más insulina. Y fíjense, nada más viendo la pura gráfica, ¿qué otra conclusión sacamos? ¿Qué pueden observar? Hay mayor captación de glucosa cuando se consume que cuando se... ¿Qué es lo que observan ahí? ¿Sí se dan cuenta de eso? Cuando yo le meto la glucosa por el plasma, directamente al plasma, aumentan los niveles de glucosa y eso hace que se secrete insulina. ¿Sale? En el caso número 2, cuando la glucosa se come en vez de meterse directamente al plasma, esta línea verde que tenemos aquí son los niveles de glucosa plasmática. ¿Ok? ¿Cuándo aumentó la insulina? Antes de que aumentaran los niveles de glucosa plasmática. ¿Vale? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Qué me pueden decir al respecto de esto? Que cuando es ingerida la insulina tiene un mecanismo de acción para prepararse antes de que comiencen a elevar los niveles de glucosa plasmática. Ok, que a diferencia de meter directamente la glucosa al plasma, cuando la glucosa se ingiere, ¿sale? No necesariamente tienen que aumentar los niveles de glucosa para que se secrete insulina. Esta es una línea que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, como dice Amanda, nosotros podríamos aquí como suponer que el organismo secreta insulina antes para preparar al cuerpo a esta elevación de glucosa plasmática. ¿Sale? Entonces, ¿el aumento de glucosa plasmática será el principal estímulo para la secreción de insulina? Será a través de estímulos.
Entonces, este efecto que tenemos aquí, este efecto que precisamente es que la insulina empieza a aumentar antes de que se eleven los niveles de glucosa plasmática, y cuando la glucosa se ingiere aumentan más los niveles de insulina, esto le llamaron efecto si yo les pregunto qué es el efecto incretina, ¿qué lo dicen? Que la insulina empieza a aumentar secreción antes de que se eleven los niveles de glucosa plasmática, y además que se secreta más de insulina cuando se ingiere que cuando se aumentan los niveles de glucosa plasmática, pues si se lo metes directamente al plasma. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Eh? ¿Por qué se da ese efecto incretina que tenemos ahí? Ya vimos una posible función, ¿no? Se prepara el cuerpo para la ingesta importante de glucosa y evitar que se eleven los niveles de glucosa de manera importante. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso, verdad? Chicos, ¿qué me dicen? La elevación de glucosa plasmática hace que se secrete insulina. Sí, lo vimos en el experimento número 1, ¿no? ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando la glucosa es ingerida? A diferencia de cuando se mete directamente en el plasma. A ver, ¿qué es la razón? No estoy seguro. Pero a ver, ¿qué piensas? Sí. Si tú le metes glucosa directamente a la vena a una persona, el aumento de glucosa plasmática va a hacer que se cree insulina. Ahí se lo comprobamos en el experimento número 1. ¿Qué pasa de diferente cuando la persona ingiere glucosa? ¿Por qué se secreta más insulina y por qué la secreción de insulina empieza antes de que se eleven los niveles de glucosa plasmática? Bueno, según yo, las incretinas van a ser sustancias que van a estar ubicadas en el tubo digestivo. En cuanto empieza a haber presencia de alimentos, estas sustancias van a entrar en la sanguínea y van a estimular el páncreas para que inicie la estimulación insulínica. Aunque eso tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente: llega glucosa al estómago, llega glucosa al intestino delgado, ¿sale? ¿Esa glucosa dónde va a ir a parar? Después de ser absorbida, al plasma. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? El tracto gastrointestinal, si lo quieren ver así, le va a avisar al páncreas de que va a elevarse la glucosa plasmática. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a hacer? Secreta insulina para evitar que los niveles de glucosa plasmática se eleven de manera importante. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los estímulos para la secreción de insulina? Uno que vimos en el experimento número 1 es el aumento de la glucosa. Dos, y vimos este efecto que tiene. Entonces, lo que nosotros podemos suponer es que cuando llega la glucosa al tracto gastrointestinal va a liberar ciertas sustancias que le van a avisar al páncreas que van a aumentar los niveles de glucosa plasmática. ¿Sale? Con un objetivo para que se cree insulina. ¿Esas sustancias cómo les llamaron? Sí, precisamente incretina. Entonces, las sustancias que puede secretar el tracto gastrointestinal para que el páncreas cree insulina, ¿se llamaron? Entonces, si alguien les pregunta qué son las incretinas, ¿qué dicen? ¿Qué es una incretina, Mónica? Son células que se encargan de avisarle al páncreas que secrete insulina. Bueno, más que células, son las sustancias que secreta el tracto gastrointestinal. Ajá. Se encargan de avisar al páncreas que va a haber un aumento de glucosa en sangre para que empiece a secretar insulina.
Ok, lo podemos ver así, ¿no? Pero bueno, una cuestión más técnica puede ser sustancias que libera el tracto gastrointestinal que van a favorecer la secreción de insulina en las células restantes, ¿vale? Entonces, estas incretinas son las que producen esto y ya tiene mucho sentido, ¿no? Además del aumento del nivel de glucosa plasmática que ya de por sí favorece la secreción de insulina, cuando tú ingieres glucosa se secretan sustancias en el tracto gastrointestinal que van a hacer que se secrete insulina antes de que aumenten los niveles de glucosa plasmática, ¿vale? Y ahorita ya se sabe qué sustancias son esas. ¿Qué sustancias son esas que secretan el tracto gastrointestinal? Que va a hacer que aumente la secreción de insulina. Bueno, una cosa que se llama péptido parecido al glucano, que lo viene así. ¿Vale? Péptido parecido al glucano. ¿Sí? Péptido, inhibidor gástrico y colecistocinina. Entonces, estas tres sustancias son sustancias que secretan el tracto gastrointestinal después de ingerir glucosa y que van a favorecer la secreción de insulina en el páncreas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa favorecerá la secreción de insulina? No es tanta relación con la cuestión metabólica, pero sí habíamos visto, ¿no? Cuando vimos control del potasio, vimos que cuando se aumenta el potasio, las células se despolarizan y secretan insulina. ¿Vale? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Alguien ha escuchado algo que se llama condicionamiento? Como un experimento de un que se apelaba Pablo. ¿Sí lo has escuchado? A ver, ¿por qué nos puedes platicar de esto? De los famosos perros de Pablo. Porque los tenían nada cuando sonaban una campana y estaban una cajita o algo de comer. Entonces, hacían esto repetidas veces hasta un momento en el que, en el momento de sonar la campana, ellos ya sabían que iban a darles algo. Entonces, empezaban a cantar porque estaban preparados para comer. Y creo que es tiene que ver con eso. ¿No? Si uno ve comida, empieza a ver comida, pues empezaba a salivar y se puede llegar a dar cerca de señalización para entrar y dar un segundo. Ok, fíjense, vamos a partir de lo siguiente. Tú comes y vas a secretar saliva, ¿vale? Saliva para lubricar la comida y demás, que la saliva contiene enzimas que van a empezar con la transición de lo que estás comiendo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Cuando la comida llega al estómago, ¿qué va a pasar? Va a secretar jugo gástrico, ¿vale? Para la degradación también de sustancias que vienen del alimento. Cuando el alimento llega al intestino, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la peristalsis y también va a aumentar la secreción de enzimas en el intestino y en el páncreas. ¿Sí están de acuerdo en eso? También cuando la comida llega al intestino, se secreta bilis, aumenta la vesícula biliar. ¿Vale? Cuando la comida llega al colon, ¿qué ocurre? También aumenta la peristalsis. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, están de acuerdo en esa situación. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pavlov con esos animales? Hizo que relacionaran un sonido. Este es el tiempo. ¿Vale? Aquí, en este momento, empezaba de comer. ¿Vale? ¿Qué es lo que notaba él? Que después de comer empezaba a aumentar la producción de saliva en estos animales. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y bueno, lo pueden ustedes comprobar porque ustedes si comen empiezan a producir saliva. ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo después? Asoció a la ingesta de comida un estímulo que nada tiene que ver con la ingesta de alimento. Un estímulo que no tiene nada que ver con la secreción de saliva. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí que les ponen un timbre en su jaula. ¿Sale? Y asoció este estímulo, que es la comida, con un estímulo que nada tiene que ver con la ingesta de alimentos y nada tiene que ver con la secreción de saliva. ¿Vale? Si a estos perros le tocaban ese timbre, les ponían ese sonido, no salivaban.
¿Sale? No les pasaba nada. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero al asociar de manera repetida la ingesta de alimento con un sonido, ¿qué es lo que pasaba después? Entonces, un día les ponía este sonido, les daba de comer y después empezaban a salivar, ¿vale? Con la ingesta de alimento. Al día siguiente, ¿qué pasaba? Les tocaba el sonido, les daba la comida, los animales empezaban a salivar, ¿vale? Tercer día, así una y otra vez, hasta que repentinamente, ¿vale? Les tocaba ese timbre, pero ya no les daba de comer, ¿vale? Pero como ya estaban asociados estos dos estímulos en repetidas ocasiones, cuando les tocaba el timbre, ¿qué ocurría? Empezaban a salivar, aunque ya no les diera de comer. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? ¿Eso le pasa a ustedes también? Sí. Cuando veo la tele, Es algo bien raro, pero a lo mejor antes de ustedes entrar aquí en medicina, desayunaban a las, no sé, 7 de la mañana, 6 de la mañana. Luego comían a las 3 de la tarde y luego cenaban a las 9, 10 de la noche. ¿Sale? Así se la pasaron mucho tiempo desde que eran niños. Cuando llegaron aquí en medicina, a las 2 de la tarde ya tenían un buen de hambre, a pesar de que habían desayunado un buen. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en esto? ¿Por qué? Porque ya asociaron diferentes estímulos a la ingesta de alimento. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, a la secreción de saliva por un estímulo externo le podemos llamar en la fase cefálica de la secreción de saliva. ¿Vale? ¿Qué otro estímulo puede contribuir con esa fase cefálica? Que el perro huele el alimento. Todavía no lo ingiere, pero por el simple hecho de olerlo, ya va a empezar a salivar. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Si ustedes piensan ahorita en comida, a lo mejor empiezan a salivar también. ¿Vale? No están ingiriendo ningún alimento, pero ya van a empezar a salivar. ¿Vale? Ahora, esto nada más es un ejemplo de lo que está ocurriendo en el caso de las glándulas salivales. Pero ¿qué ocurrirá en el estómago? También se utiliza la secreción del jugo gástrico. Entonces, si ustedes piensan en comida o huelen comida, a pesar de que empiecen a salivar, van a empezar a secretar jugo gástrico y luego van a sentir así bien raro porque también va a aumentar la peristalsis. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué más va a ocurrir? O sea, ¿qué tiene que ver esto cuando estamos viendo el páncreas? La liberación. Aumenta la secreción. Que si ustedes huelen alimento o piensan en alimento, ¿sale? Pero ya asocian otro estímulo diferente a esa ingesta de alimento, también se va a aumentar la secreción de insulina, ¿sale? Porque estás tú ya previendo que vas a ingerir cosas, ¿ok? Entonces, ¿cuál será otro estímulo para la secreción de insulina? Vamos a poner esta fase cefálica de la insulina. Y que es principalmente estimulado por el vago. ¿Quién nos gusta liberar el vago? Doctor, bueno, esto que se podría llevar a un choque y se vuelve mejor. ¿Cómo, perdón? Puede llevar a un choque y se vuelve mejor. Porque, bueno, lo que yo entendería es que si está produciendo insulina sin ingerir alimento, disminuye esos niveles que tiene que utilizar. Pero no veo que tiene que ver con la bulimia. Quiso decir glucemia, No, pero... glucemia, ajá, perdón, glucemia. ¿Hipoglucemia? Bueno, aquí tú hueles comida, secretas insulina, pero como no aumentan los niveles de glucosa plasmática, ya no se secreta más insulina. O sea, es algo, digamos, momentáneo, es una ingesta. Entonces, esa fase cefálica de digestión también va a hacer que secretes insulina. ¿Por medio de qué? De la liberación de acetilcolina en el vago. ¿Vale? ¿Han visto que ciertos aminoácidos ácidos grasos pueden liberar Ahora, con el primer experimento que hicimos aquí,
comprobamos que el aumento de glucosa plasmática va a hacer que se secrete insulina. ¿Sale? Por el simple hecho de que la glucosa aumente en plasma, ¿se secreta insulina? ¿O qué es lo que tiene que ocurrir? Que la glucosa entre a la O sea, célula. con este experimento que relacionamos, que si tú aumentas la glucosa plasmática, se secreta insulina. Pero por el simple hecho de que aumente la glucosa plasmática, ¿se secreta insulina? No se tiene que unir. ¿O cuál es un requisito indispensable para que se secrete insulina? Que es una glucosa. Que la glucosa se meta a la célula. ¿Qué experimentaría para comprobar eso? ¿Cómo el aumento de glucosa plasmática favorece la secreción de insulina? ¿Vale? Yo tengo mi célula beta ahí. ¿Ok? Ingiero alimento y la glucosa plasmática va a aumentar. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ese aumento de la glucosa plasmática favorezca la liberación de insulina por las células beta? Antes de eso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? En la célula beta hay expresados glucos, entonces si aumenta la glucemia, la glucosa empieza a entrar a la célula beta y empieza a metabolizar fosfatos, ¿no? Y entonces entra la glucosa y por medio de la glucosinasa pasa a glucosa 6-fosfato, después se oxida y se produce ATP. El ATP cierra canales de potasio sensibles de potasio, ATP, y se despolariza la membrana, se activan los canales de calcio dependientes de voltaje, entra calcio a la célula y eso permite que las vesículas que contienen insulina se puedan fusionar con la membrana y se secreten la insulina. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Cuál es el paso importante aquí? No por el simple hecho de que aumente glucosa plasmática se va a favorecer la secreción de insulina. Lo importante aquí es que aumenten los niveles de ATP. ¿Cómo comprobamos eso? El ATP proviene principalmente de la glucosa en esas células, pero también se puede producir a partir de ¿qué? ¿De aminoácidos se puede producir ATP? Sí. ¿Sí, no? ¿De ácidos grasos se puede producir ATP? Entonces, si tú aumentas la glucosa extracelular en una célula beta pancreática, se va a producir ATP y va a favorecer la secreción de insulina. Si tú le das aminoácidos que también puedan producir ATP, también va a secretar insulina. Si tú le das esos grasos que puedan producir ATP, también va a aumentar la secreción de insulina. Si directamente le inyectas tu ATP, se va a favorecer la secreción de insulina. ¿Vale? Entonces, no es suficiente con que la glucosa plasmática aumente. ¿Vale? Tiene que aumentar necesariamente el ATP intracelular. ¿Y cómo aumenta el ATP intracelular? Bueno, aquí lo que nos dice es que la glucosa entra por transportadores de glucosa que no dependen de la insulina. ¿Vale? En el caso de la célula beta pancreática, principalmente el GLUT1 y el GLUT2. ¿Okay? Entonces, aumenta los niveles de glucosa plasmática, se mete a la célula, ¿vale? Y una vez que aumenta la concentración intracelular de glucosa, ¿qué ocurre? En este proceso que llamamos glucólisis anaerobia, ¿vale? El ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, un chiste aquí final es que se produce ATP. ¿Okay? Ahora, ¿cómo el aumento de ATP favorece la secreción de insulina? Miren acá, se produce aquí. Entonces, aquí tenemos un canal que no habíamos visto antes. Entonces, entra la glucosa al líquido intracelular. Esto favorece el aumento de la producción de ATP. Siempre y cuando aumente el ATP intracelular, se va a secretar la insulina. Y la insulina se va a secretar como si fuera una terminal de una neurona o cualquier otra célula
que se queda con la hormona. O sea, ¿cuál es el paso importante aquí? La fuerza tiene que entrar. Calcio a la célula. ¿Sale? ¿Por medio de qué canales entra? Aquí en el caso, canales de calcio. ¿De este tipo? Para que se activen esos canales y aumenten los niveles de calcio intracelular, las células se tienen que despolarizar. ¿Sale? ¿Qué tiene que ver el aumento de ATP con que la célula se despolarice entre calcio y se secrete insulina? Que se cierran los de potasio. Entonces, aquí tenemos un canal que no hemos visto antes. Imagínense lo siguiente: esta célula, cuando tú estás en ayuno, tiene muchos canales de potasio abiertos. ¿Vale? Todos estos son canales de potasio. ¿Sale? Y tú estás en ayuno, esos canales de potasio se encuentran abiertos. ¿Cómo estará el voltaje de membrana de estas células? Si es muy permeable el potasio en este momento. ¿Cómo será el voltaje? Negativo, muy negativo. Muy negativo, no se acercará al potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? ¿Qué es lo que le hace el ATP a estos canales? Entonces, lo que le hace el ATP a estos canales es que los cierra. Tú ingieres alimento, aumentan los niveles de glucosa plasmática, aumentan los niveles de ATP intracelular de esta célula. ¿Y qué es lo que le va a hacer a estos canales? Los va a cerrar. ¿Sale? Una vez que cierra los canales de potasio, ¿qué le pasa al voltaje de membrana a esta célula? Si ahora es menos permeable el potasio, se despolariza. ¿Sí están de acuerdo en eso? Se despolariza hasta que se alcanza el umbral de activación de los canales de calcio. Aumenta la permeabilidad del calcio, entra calcio, aumenta los niveles de calcio intracelular y las vesículas donde estaba la insulina se fusionan con la membrana y ya se produce la liberación insulinar. ¿Vale? Ahora, ¿qué características tiene este canal? Que también se cierra Ustedes lo pueden encontrar así de manera breve, ¿cómo? Canales de potasio sensibles a ATP. Aquí el ATP va a hacer que se cierren esos canales. ¿Cómo están constituidos estos canales? ¿Alguien vio cómo están constituidos estos canales? ¿Alguien de aquí tiene familiares con diabetes tipo 2? Como que sí, ¿no? Creo que sí, la mayoría. ¿No tienen familiares así que estén muy cercanos a ellos que tengan diabetes tipo 2? Bueno, este canal de potasio sensible ATP lo estamos enfocando así como si fuera cualquier otro canal, ¿sale? Pero en realidad a lo que le llamamos canal de potasio sensible ATP es así un masacote de proteínas en la membrana de las células beta, ¿sale? ¿Por qué proteínas está conformando este canal que llamamos canal de potasio ATP? Por 4 canales de potasio, ¿sale? Y 4 otras proteínas que se conocen como entonces lo que llamamos canal de calcio sensible ATP es un complejo de varias proteínas, de 4 canales de potasio y 4 otras proteínas diferentes que se conocen como ureas, ¿vale? Que lo pueden ilustrar en sus libros a ver así, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que este canal de potasio, estos canales de potasio se pueden cerrar por la presencia de ATP, como lo acabamos de ver, ¿vale? Pero también se pueden cerrar en qué condiciones. Cuando se active este receptor para sulfonilureas, ¿vale? ¿Quién activará de manera natural a este receptor para sulfonilureas? ¿Están de acuerdo que lo va a activar? Las sulfonilureas, ¿sale? Pero nosotros no producimos sulfonilureas. ¿De qué manera las incretinas van a favorecer la secreción de insulina? No lo van a hacer aumentando los niveles de ATP como lo hace la glucosa.
¿sale? Pero sí lo hacen disminuyendo la permeabilidad del potasio, uniéndose a ese receptor de potasio en sangre. ¿Sale? Ahora, ¿qué tiene que ver las sulfonilureas aquí? Es un tratamiento para la diabetes. Por eso les preguntaba si tenían un familiar con diabetes que estuviera tomando lo que se conocen como hipoglucemiantes orales. Entonces yo Ajá, entonces fármacos que utilizan para el tratamiento de diabetes tipo 2 son de la familia de las sulfonilureas. ¿Cómo actúan esos fármacos? Tú los ingieres, vienen y se pegan a este receptor, ¿vale? Cierran esos canales de potasio y favorecen la secreción de insulina, ¿vale? De una manera independiente, como lo hace la glucosa. ¿Okay? ¿Les suena ese nombre de sulfonilurea? ¿A qué se parece? ¿Se hace parecido a otro tipo de fármaco? De hecho, hay un tipo de fármacos que son antibióticos que se conocen vulgarmente como sulfas. ¿Sí las han escuchado? Son sulfonamidas. Cuando se estaban probando este tipo de antibióticos, vieron que un tipo de fármacos de esos que se trataban como antibióticos, que son sulfonamidas, producían hipoglucemia en las personas en las que estaban administrando. ¿Sale? Después vieron que su actividad como antimicrobianos, como antibióticos, era muy baja, pero que tenían este efecto particular de que producían hipoglucemia en las personas. ¿Sale? Y bueno, a partir de eso, ¿para qué se utilizaron esos fármacos? Bueno, son precisamente estos, y se utilizaron para disminuir la glucosa plasmática en pacientes de diabetes tipo 2. ¿Sale? Entonces, ustedes recuerdan escuelas de bioquímica que la diabetes tipo 2 la dividimos en personas que necesitan insulina de manera inicial, que es la diabetes tipo 1, se conoce como insulina dependiente, o diabetes juvenil, diabetes tipo 2, o no insulina dependiente, ¿sale? Que de manera inicial se pueden tratar con este tipo de fármacos. ¿Okay? ¿Dudas de este mecanismo, chicos? ¿No? ¿De qué otra manera se favorecerá la secreción de insulina en estas células? Aumentando la expresión de los canales. Vimos, aumenta los niveles de ATP, se favorece la secreción de insulina. ¿Sale? Se activan estos receptores para sulfonilureas, disminuye la cantidad de potasio, se secreta insulina. ¿Vale? Pero ¿cuál vimos que es el paso importante aquí? El aumento del calcio intracelular. Entonces, si yo por otra vía diferente a estas puedo aumentar el calcio intracelular, ¿se favorecerá la secreción de insulina? Sí. ¿De qué otra manera puedo aumentar el calcio intracelular? Entonces, cualquier receptor que está vinculado a una. ¿Vale? Entonces, receptores muscarínicos están activados a proteínas GQ, entonces así es como va a actuar la acetilcolina que se prepara por el lado. ¿Vale? Y también se ha visto que los aumentos de AMP cíclico favorecen la secreción de insulina. Entonces la colecitocinina va a actuar mediante un receptor AGS. La adrenalina y la noradrenalina por un receptor beta va a actuar en un receptor AGS. ¿Sale? Y vimos que la somatostatina inhibe la liberación de insulina, ¿no? Las somatostatina se miran entonces a dónde se coloca. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los estímulos en la célula beta para que secrete insulina? Paso final es el aumento del calcio, ¿no? ¿Cómo se puede aumentar el calcio en esa célula? Que se cierren esos canales de potasio, ¿no? Como uno, por el ATP, por el metabolismo de glucosa o de otras moléculas que produzcan ATP, como ácidos grasos o aminoácidos. ¿Sale? Otra, directamente tapando, o bueno, cerrando esos. Receptor para sulfonilureas. Esa sería otra, ¿no? ¿De qué otra manera? Aumentando el calcio por otra vez diferente. Un receptor acoplado a este. Y otro estímulo, el aumento de la AMP. Entonces, coletocinina, la adrenalina o la noradrenalina también favorece. ¿Qué onda, Iván?
¿Qué le pasa a una célula cuando aumenta el potasio extracelular? Se despolariza. Sí, por el simple hecho que se polariza la célula, se activan los canales de calcio tipo L y se secreta insulina. Ahora, si me preguntas para qué, se acuerdan que la insulina aumenta la actividad de la bomba de potasio. Aumenta los niveles plasmáticos de potasio, se secreta insulina, aumenta la actividad de la ATPasa para captar ese potasio y que no aumente el potasio extracelular. Es un mecanismo que vimos para que no aumente tanto el potasio extracelular. Porque el aumento de ATP explico cómo libera insulina. Por la proteína sinasa. Conforme a ciertas proteínas que favorecen la función de las vesículas. Entonces también la adrenalina y la adrenalina van a estimular la liberación insulina. Sí, principalmente por receptores beta. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Que no. A ver, ahora sí, esto sí ya se lo deben de saber. ¿Qué características tiene la insulina? ¿Mediante qué receptor actúa la insulina? ¿Cuáles son las vías intracelulares a partir del receptor para la insulina? ¿Y qué le pasan a las células? Vimos hepatocitos, músculo esquelético, tejido adiposo después de que se activa ese receptor para la insulina. ¿Vale? De hecho, en bioquímica lo ven así muy detalladamente, ¿no? ¿Qué características tiene la insulina? ¿Cómo no? De hecho, es el primer parcial en carbohidratos, ¿no? Dijimos que estas células secretan insulina por insulina. Ahorita vamos a dejar esta línea pendiente y vamos a enfocar en las otras tres sustancias. A ver, ¿qué características tiene la insulina? ¿Qué puedes decir de la insulina? Dime lo que se te ocurra de la insulina. No de sus funciones, no del receptor para insulina, sino de la molécula de insulina como tal. No se te ocurre nada de la molécula de insulina. A ver, Eli, todo lo que se te ocurra de la molécula de insulina. ¿Dónde se sintetiza? ¿Cómo se sintetiza? ¿A partir de qué moléculas se sintetiza? ¿No? Nada, sin nada, no se te ocurre nada, no puedes decir nada de la molécula de insulina. A ver, algo. Yo te digo molécula de insulina, así lo primero que se te une a la mente. Bueno, está compuesta por aminoácidos, ¿no? ¿Qué más? ¿O cadenas qué, perdón? A ver, Ana. A ver, Blanca, dinos qué onda con insulina. De hecho, un polipéptido de 51 residuos y 2 puentes de sulfuro. Bueno, antes de ser insulina está la insulina y el péptido C, todo como una cadena gigante, y luego ya se forma la insulina por sale NH3 y otra cosa. ¿Cómo se sintetizar la insulina? Si es un péptido, ¿cómo se tiene que sintetizar la insulina? Por transcripción. Ok, entonces vamos a suponer que aquí tenemos del cromosoma 11 del plástico. Bueno, sí, ya se quiere poner que no sé, voy a suponer el cromosoma 11 pero bueno. ¿Cómo es la
la vía de síntesis de cualquier proteína que se va a secretar. ¿Dónde se sintetizan las proteínas de secreción? ¿En el núcleo se sintetizan las proteínas de secreción? Ribosoma. Retículo endoplásmico. Ahí es el núcleo, de ahí proviene el RNA mensajero para la síntesis de insulina. ¿Sale? Luego, en el retículo endoplásmico rugoso es donde se sintetizan las proteínas que se van a secretar. Entonces aquí tenemos ¿cómo se sintetizan las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso? Es rugoso porque tiene pegados ahí ribosomas, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y a medida que se va sintetizando la cadena, se van pegando aminoácidos y va saliendo así la cadena peptídica, se va metiendo al retículo endoplásmico. ¿Sí se acuerdan de eso? Se va traslocando a través del retículo endoplásmico rugoso. Bueno, a medida que se va sintetizando, a esta cadena que se va sintetizando el retículo endoplásmico rugoso, le llamamos proinsulina. ¿Vale? Luego va saliendo la tripita así de aminoácidos en el retículo endoplásmico rugoso. Y bueno, por estas cuestiones que no vamos a ver porque ya hacer esto sencillo, se pliega este péptido. ¿Sale? Se pliega el péptido y además se le corta un cachito aquí en la parte inicial. Sigue estando en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cómo nos queda? Entonces ya nos queda la proinsulina es la medida que va saliendo, ¿no? Nos queda una cosa así. ¿Sale? ¿Por qué adopta esa forma? Bueno, por la interacción de estos aminoácidos que tienen. ¿Sale? Forma eso que se llama como puntos de sulfuro. ¿Okay? Bueno, así se llaman, pero el chiste es que se pliega la proteína del péptido y nos queda así. Cuando se pliega la proteína y la tenemos así en el retículo endoplásmico rugoso, a esto le llamamos proinsulina. Entonces, ¿qué me pueden decir de la proinsulina? Para que se forme insulina, esa proinsulina se tiene que cortar. ¿Sale? ¿Dónde se corta? El aparato de Golgi. Entonces hay una estructura ahí que acaban de descubrir que se llama el marco de Golgi, ¿no? Ahí se procesan los péptidos que se van a secretar. ¿Qué proceso en específico le ocurre a la proinsulina cuando llega a Golgi? A este péptido que tenemos aquí que llamamos proinsulina, ¿vale? Se va a cortar en dos sitios. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿En qué sitios? Aquí y acá. ¿Sale? ¿Qué nos va a quedar entonces después de que se corta? Nos va a quedar una cosa así. Y el otro cacho que tengo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, a partir de ese corte, si se fijan, tenemos tres cadenas peptídicas, tres péptidos diferentes. ¿Sale? Dos que se encuentran unidos y uno que quedó flotando por ahí. A esto le vamos a llamar A, a este le vamos a llamar B, a este le vamos a llamar C. Pero bueno, ¿están ustedes de acuerdo que el Golgi no se cortan todas las proinsulinas? Entonces, una vez que manden las vesículas de secreción a la membrana y se fusionen con la membrana plasmática, ¿qué es lo que va a salir por aquí? Entonces, van a salir la proinsulina que no sea cortada. ¿Vale? Va a salir la insulina con el péptido A, el péptido B, y va a salir este péptido C. ¿Sí están de acuerdo en eso? Aquí el que nos interesa pues es la insulina. Si les pregunto para qué sirve la proinsulina, ¿qué me dicen? Bueno, es el precursor de la insulina y sí puede activar también el receptor para la insulina, pero la activa, ¿sale?, con una afinidad muchísimo más baja
que la insulina. ¿Vale? O sea, es tan baja la afinidad por la proinsulina de la receptor para insulina que nosotros podemos decir prácticamente que la proinsulina no tiene ninguna función. ¿Vale? Porque la insulina lo va a activar mucho con mayor actividad al receptor para insulina. ¿Okay? Ahora, ¿qué onda con este? ¿Es solamente un producto de desecho o el péptido C sirve para algo? Sirve para algo. A ver si sirve. Porque sirve, el péptido C se va a secretar en la misma cantidad que insulina. Entonces, para las personas, para ver el tipo de diabetes, bueno, usualmente, sé que para saber, por ejemplo, si se está secretando suficiente insulina o no, lo que se le pide es el péptido C en orina. Porque se secreta, no se absorbe ni nada. ¿Y por qué no cuantificar la insulina directamente? Porque la insulina, como dije, o sea, pues sirve para que se activen diferentes vías metabólicas y no se eliminan. Bueno, o sea... Quiero decir, si yo quiero medirle a una persona cuánta insulina está secretando, teóricamente, ¿qué le tendré que medir? La insulina directamente. Pero ¿por qué no utilizo la insulina? ¿Por qué mejor le cuantifico el péptido? O sea, ya sea en sangre o en orina. Porque se utiliza. ¿Por qué? Dicho que es un gran problema de la sustitución de insulina en pacientes con diabetes, principalmente los pacientes con diabetes tipo 1. Puede ser porque cuando se libera la insulina tiene que pasar por el hígado y ahí bueno, es el lugar donde se elimina la insulina. Entonces, primero esa parte de donde, o sea, cuando liberas insulina ya no te va a cuantificar toda porque ya parte de ella se elimina en el hígado. Aparte de toda la que se une a los receptores para que se use también va a disminuir la cantidad de insulina. Ok, entonces aquí lo que yo seguí que es algo importantísimo. Toda la insulina que secretan las células beta del páncreas lo vamos a tomar como el 5% de insulina que secretan las células beta del páncreas. ¿Vale? ¿Hacia dónde drena el páncreas? ¿Hacia dónde drena la sangre del páncreas? Hacia la vena porta. Y luego va a llegar al hígado. Entonces, ¿cuál es un problema aquí? A las personas que tienen diabetes tipo 1, que se les conoce como insulino dependientes, que se tienen que estar administrando insulina cada rato, es un problema sustituirle la insulina lo más parecido a como se secreta insulina en las células beta del páncreas. Porque cuando tú te inyectas insulina, esa insulina va a pasar al plasma, ¿sale? Pero ¿cuál es la gran diferencia de la insulina cuando se inyecta a la insulina que secreta en las células beta pancreáticas? Que este 100% de insulina, ¿hacia dónde va a llegar? La vena porta hacia el hígado. Y de ese 100% de insulina que llega al hígado, se elimina el 60%. ¿Sale? Entonces, ¿qué porcentaje nos queda? Que llega a todos los demás tejidos. Entonces, el 40% de la insulina que se secretó es la que tú vas a poder cuantificar en plasma. ¿Sale? Y ese 40% es la insulina en la que le va a llegar principalmente a músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Por qué difiere mucho de la insulina cuando se le inyecta a los pacientes con diabetes tipo 1? Porque se inyecta el 100%. ¿Cuál sería lo ideal para sustituirle la insulina a una persona que no la secreta? Que llegue el 40% a su plasma, ¿no? Que llegue muchísima más cantidad al hígado y que le quede menor cantidad al músculo esquelético del tejido adiposo. Para hacer eso tendrás que hacer tú. Tendrá que inyectarse así directamente En la a la vena porta, ¿no? La insulina. ¿Sí están de acuerdo? O sea, es algo imposible de hacer, ¿no? ¿Sale? Entonces lo que nos queda es meterla directamente al plasma, ¿sale? Aunque no le llegue tanta insulina al hígado. Entonces, bajo este mismo fundamento, si yo quiero cuantificar cuánta insulina está produciendo una persona, ¿están de acuerdo que no puedo yo cuantificar la insulina? Porque una gran parte se libera en el hígado. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a utilizar en vez de cuantificar la insulina? Entonces, el péptido C, del 100% que se secreta el péptido C, 100%. Y este
¿Están de acuerdo que por cada molécula de insulina que se secrete, se va a secretar una molécula de péptidos especiales? ¿Sí? ¿No? ¿De acuerdo eso? ¿Vale? Entonces, por cada molécula de insulina que tenemos aquí, tenemos un péptido C, se secreta en relación 1 a 1. ¿Vale? Se secretan las mismas moléculas de insulina que el péptido C. Pero que el péptido C no se degrada en el hígado, entonces eso nos da una idea de cuánta insulina está produciendo el hígado. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y lo puedes cuantificar en sangre o también lo puedes cuantificar en orina. ¿Vale? La principal vía de expresión del péptido C es por el riñón. ¿Vale? Entonces simplemente es una recolección de orina de 24 horas y le cuantificas cuánto péptido C eliminó en esas 24 horas. Y es una relación muy importante en cuanto a insulina está secretando en la célula del páncreas. Entonces el péptido C como tal en el cuerpo no tiene ninguna función, pero sirve a los médicos para saber de manera indirecta cuánta insulina está produciendo esa célula beta pancreática. ¿Vale? Pero igual la proinsulina que se libera no tiene, bueno, no hay otro lugar donde se le pueda quitar el residuo, ¿sí? Solamente es en el Golgi. Ajá. Bueno, ¿en qué situaciones tú querrías hacer eso? ¿En qué situaciones de cuantificar ese péptido C? Sí, porque de manera indirecta te dice cuánta insulina está produciendo, ¿no? Pero ¿en qué situaciones tú harías eso? Pues para poder identificar el tipo de diabetes, no sé, una persona de muy poco dinero de nacido, pues no se puede ver como clínico ya a varios meses después. Entonces, por ejemplo, la diabetes tipo 1 no se secreta insulina. Puede dependiente de la cantidad de péptido C y si no tiene, pues es la diferencia de la tipo 2 donde se secreta. Bueno, resumidas cuentas, se le conoce como la reserva de insulina de las células beta pancreáticas. ¿Sale? En pacientes con diabetes tipo 1 no necesariamente quiere decir que no secretan nada de insulina, sino que la secreción de insulina es muy baja. ¿Sale? Para conocer qué tan baja es esa secreción de insulina, en vez de cuantificar la insulina, se cuantifica el péptido C. ¿Sale? ¿Y en qué circunstancias podría ser útil? Aparte, porque están ustedes de acuerdo con un paciente con diabetes tipo 1 ya está en terapia de sustitución con insulina. Si tú le cuantificas la insulina, a lo mejor te sale normal, pero ¿por qué es la insulina que ya se está inyectando? ¿Vale? Esa insulina que se inyecta a la persona lleva pura insulina, no lleva péptido C. Entonces, tú en vez de cuantificar la insulina, para evitar confusiones de cuantificas el péptido C. ¿Vale? Una persona que tiene hipoglucemia, le cuantifica la insulina y puede que salga elevada. ¿Vale? La insulina elevada, como en el caso del insulinoma, te va a producir hipoglucemia. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿En qué situaciones tú le meterías el péptido C? Por ejemplo, una persona que se inyecta insulina, ya sea de manera accidental que se le pase la mano o de manera intencionada. ¿Vale? ¿Cómo se le da el péptido C? Va a salir normal, ¿vale? Porque la insulina que se inyecta lleva por insulina. Pero si es un tumor del páncreas que esté secretando mucha insulina, ¿cómo va a ser el péptido C? Va a ser elevado. ¿Vale? Entonces puede ser una manera de diferenciar la causa de la hipoglucemia. Si es porque está secretando mucha insulina a su páncreas, o es porque se inyectó mucha insulina a la persona. ¿Tú hasta aquí, chicos? Ahora, ¿cómo actúa la insulina? Puede ser, bueno, por plasma, ¿qué porcentaje de bajo? Ajá, todos se vienen por ahí. Por eso te da una buena idea de Entonces, lo mismo que serían los mismos resultados.
No sé. ¿Cómo actúa la insulina, chicos? Llega a México con 2 unidades alfa y 2 unidades beta. ¿Checas una vez? ¿Cuál es el famoso receptor para insulina? ¿Qué tipo de receptor es el receptor para insulina? ¿Qué tipo de receptor es? El receptor muscarínico es un receptor metabotrópico o una proteína G. El receptor nicotínico es un receptor ionotrópico. ¿Qué tipo de receptor es el receptor para insulina? Acoplado que ¿Es ionotrópico? ¿Es un canal iónico activado por insulina? ¿Qué tipo de receptor es el receptor para insulina? Sí, es un receptor con actividad de tirosinasa. ¿Vale? O sea, el sitio catalítico que precisamente va a pegar fosfatos a las tirosinas se encuentra incluido en la misma estructura del receptor. ¿Sale? O sea, el mismo receptor es una enzima. ¿Y qué tipo de enzima? Con una tirosinasa. ¿Sale? ¿Qué más ven? Bueno, o sea, llega la insulina y ese receptor, esta parte de la tirosinasa hace que se autofosforile y cuando entra la insulina hace que se expresen los canales del ¿Entra hacia dónde? ¿La insulina entra en algún lado? No. No, la insulina llega a la parte de arriba, a la parte alta. Y se da la fosforilación. Ok, se dice que el receptor para insulina, cuando está activo, tiene 4 subunidades: 2 alfa que tenemos acá y 2 beta. ¿Sale? Pero cuando está inactivo, ¿cómo se encuentra esto? Se encuentra como dímeros. O sea, cada una de estas está flotando por su lado. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Ajá, va a hacer que estas dos, beta, estas dos alfa, se unan. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué va a pasar cuando se unen estas dos cadenas beta y esas cadenas alfa? Esta es una enzima que se encarga de pegarle fosfatos a las tirosinas. ¿Vale? Entonces, esta le va a pegar fosfatos a este, esta le va a pegar fosfatos a este. ¿Qué va a pasar cuando este tenga pegado un fosfato y esta también? ¿Van a reclutar proteínas? Van a aumentar todavía más su actividad de tirosinasa. ¿Sale? Y luego, ¿qué le pasa después? ¿Cómo hace lo que hace el receptor para la insulina? van hasta el núcleo de la célula, entonces más una señal para que se expresen más los canales. ¿El receptor va al núcleo directamente? No, Fíjense, y aquí está toda la intracelular de lo que produce el desactiva el receptor para la insulina. ¿Vale? Aquí no lo vamos a ver en detalle porque si se fijan está muy confusa esta situación. ¿Vale? Pero bueno, esto es una cosa como parece. Hasta acá arriba tenemos que... ¿sabes? Sí. Hasta acá arriba tenemos el receptor para insulina. ¿Ya lo ven todos? Entonces se dimeriza y se empieza a fosforilar. Una cadena beta fosforila a la otra y esa cadena beta fosforila anteriormente. Ahí está, entonces tienen las cadenas beta, tienen ya los fosfatos pegados. ¿Sí se alcanzan a ver ahí? Se ve muy borroso. Bueno, después, ¿qué ocurre? Aquí tenemos unas proteínas intracelulares que se conocen como IRS. ¿Qué es ese IRS? ¿Ya la alcanzaron a ver aquí? Tenemos entonces proteínas intracelulares que, se fijan, tienen un montón de tirosinas. Entonces, vimos que la tirosinasa del receptor para insulina es una enzima. ¿Cuál es su sustrato del receptor para insulina? El receptor para insulina es una enzima. ¿Cuál es su sustrato? Pues el sustrato para el receptor de insulina. ¿Ya? Eso significa IRS. ¿Sí están de acuerdo con eso? Así se le conocen estas proteínas. ¿Qué les va a pasar cuando se fosforilen estos sustratos para el receptor para insulina? Si se fijan, ahí se están indicando
Estas cosas que tenemos aquí, fíjense. ¿Se alcanzan a ver esto? ¿Qué es eso? Son otras proteínas. Sí, tenemos proteínas dentro de estas células donde actúa el receptor para insulina, donde se el receptor para insulina, hay proteínas en el citoplasma, ¿sale? Que pueden ser enzimas como en este caso. ¿Cuándo se van a activar esas enzimas? Cuando se fosforilan. Esas enzimas como se le están esquematizando así, le están poniendo así, ¿no? De manera muy esquemática. Vamos a suponer que esta es la IP3 simasa, ¿sale? Es una enzima. ¿Cuándo se va a activar esa enzima? Cuando se fosforilan. Estas enzimas tienen un sitio de unión. ¿Para qué? Para las tirosinas, pero fosforiladas. ¿Sale? ¿Cuándo se va a activar esta enzima? Cuando se una a una tirosina que está fosforilada. ¿Sale? Entonces, ¿qué proteínas tienen muchas tirosinas fosforiladas? El sustrato para el receptor de insulina. Entonces, ¿qué va a hacer el sustrato para el receptor para insulina? Simplemente lo que va a hacer es que el sustrato del receptor para insulina se van a fosforilar muchas tirosinas y cuando se unan estas proteínas aumentan su actividad. ¿Sale? Entonces, depende de qué proteína intracelular aumente su actividad cuando se una al sustrato del receptor para insulina, pues va a ser el efecto que va a tener. ¿Sale? Por ejemplo, aquí en este caso que le están poniendo fosfatidilinositol 3 sinasa, esta es la que precisamente aquí va a activar a otras proteínas de la membrana y bueno, si bien aquí uno de los efectos que va a hacer la expresión del GLUT4. ¿Sale? Entonces, en tejido adiposo y en músculo esquelético, cuando se activa el receptor para insulina, por esta vía de fosforilación y de activación de proteínas que se unen a las tirosinas fosforiladas, aumenta la expresión del GLUT4 en este sitio. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en esto? Ahora, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué otras enzimas se modificará su actividad cuando se fosforila este sustrato para el receptor para la insulina? Pues dependiendo de la célula donde actúa la insulina, ¿no? ¿Qué le pasará, por ejemplo, a un hepatocito? Dijimos que la función de la insulina, ¿cuál es? Guardar toda esa glucosa y almacenarla para liberarla cuando la necesites. ¿Sale? ¿Qué le hará el hígado a la insulina entonces? ¿Qué enzimas se modificarán su actividad cuando se recibe ese receptor para insulina? ¿Cómo se guarda la glucosa en el hígado? Como glucógeno. Como glucógeno. Entonces van a aumentar la actividad de enzimas que sintetizan glucógeno. Y va a disminuir la actividad de enzimas que degradan glucógeno. ¿Cuáles son las enzimas que sintetizan glucógeno? La glucógeno sintasa. Entonces, bueno, ahí se van a su libro de bioquímica y ven todas las enzimas para la síntesis de glucógeno. ¿Sale? Es lo importante, como dice Ike, la glucógeno sintasa. Entonces, solamente activa la función de los canales, pero no estimula su expresión. ¿Cuáles canales? Los GLUTs, los transportadores, solamente estimula su activación o su expresión. Bueno, si se fijan, ¿cómo se produce la expresión de GLUT4 en las células? Vamos a suponer que esto va a ser la tejido adiposo. ¿Dónde se encuentran los GLUT4 cuando no hay insulina? Se encuentran internalizados, ¿no? Aquí están los GLUT4. ¿Qué va a hacer la insulina cuando sube el receptor para insulina? Entonces, que estas se fusionen con la membrana plasmática y ya queden expuestos los GLUT4. Ya están sintetizados los GLUT4. Lo único que va a hacer es que se expresen esos. Hoy también otra que decía que ese proceso le costaba como la vida al receptor, o sea que el receptor como que
perdía parte de su... Más que le cueste la vida al receptor, es un fenómeno muy parecido que hemos visto en muchos receptores, que se conoce como regulación a la baja. El receptor se internaliza. Si tenemos mucha insulina extracelular, ¿qué le pasa al receptor para insulina? Disminuye su expresión. ¿Vale? Y es precisamente lo que le ocurre a las personas con diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 2 tienen hiperinsulinemia, ¿sale? Pero tienen muy pocos receptores para insulina expresados porque se da este fenómeno de regulación a la baja. Cuando tenemos mucha insulina, se internalizan los receptores para la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 no se podría generar una mayor expresión de los receptores. Es que bueno, aquí es un problema hablar de diabetes tipo 2 porque no nada más es la expresión de receptores. O sea, primero tiene mucha insulina, hay regulación a la baja de receptores para la insulina, pero además las vías intracelulares no funcionan adecuadamente. Entonces, la cuestión de la insulina, el receptor para insulina, digamos que todo este intracelular no se activa. ¿Vale? Y es lo que se usa como resistencia a la insulina. Pues yo leí una, pero no supe cómo, bueno, no entendí cómo las altas concentraciones de ácido graso libres provocaban resistencia a la insulina. Supongo que eso es la resistencia, ¿no? La falta de receptores para la insulina, pero ¿cómo los ácidos grasos? Bueno, vimos que los ácidos grasos también pueden favorecer la secreción de insulina. Bueno, pero eso indirectamente, ¿no? ¿Dudas de esto, chicos? Ahora, ¿qué es lo que tienen que estudiar entonces ustedes? Esto es un hepatocito, ¿sale? Es un hepatocito. ¿Cuáles son las vías metabólicas que se ven modificadas en el hepatocito cuando se une la insulina al receptor para la insulina? ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las vías metabólicas que vimos? Se van a activar enzimas que favorezcan la síntesis del glucógeno, va a disminuir la actividad de enzimas que favorezcan la degradación del glucógeno. ¿Sale? ¿Qué pasa en el músculo esquelético? Va a aumentar las vías metabólicas para la síntesis de proteínas, va a disminuir la actividad de las vías metabólicas, la degradación de proteínas. ¿Qué pasará en el tejido adiposo? Aumenta la síntesis de triglicéridos y disminuye la degradación de triglicéridos. O sea, de manera muy general eso hace, pero se tiene que estudiar. Si quieres, se los mando al rato. ¿Sabes? Todas las vías metabólicas que le llaman aumentadas, ¿qué sucede? ¿Sale? ¿Dudas, chicos? De tarea para mañana me van a investigar. ¿Qué es una unidad de insulina? ¿Qué es una unidad de insulina? Cuando una persona con diabetes se tiene que inyectar insulina, no le dicen te vas a inyectar tantos microgramos o te vas a inyectar tantos miligramos. Se inyecta por unidades. ¿Qué es una unidad de insulina? ¿Y cuántas unidades de insulina aproximadamente secretan las células betas pancreáticas de una persona que no es diabética al día? ¿Dudas, chicos? Aquí le tengo insulinoma. Insulinoma, aquí le tengo. Pero es para mañana. Entonces mañana, simplemente para dar un repaso de esto, vamos a ver qué le pasa a una persona con exceso de secreción de insulina. ¿Vale? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se
que de aquí tendríamos que hablar teóricamente de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, cómo se sustituye la insulina, pero es un rollote que no nos daría tiempo, ¿no? Entonces nada más vamos a quedar con qué le pasa a una persona que secreta insulina. Y si estudian para mañana,